Es un caos. Normalmente esto está mucho más ordenado, pero ahora es un caos. Entonces, el taller lo tenemos, digamos que dividido por secciones. Como sabéis, la vidriera está compuesta de oficios y profesiones. Y digamos que a cada espacio le damos una utilidad. Esta primera que veis, que es la de la herrería, con el taller de herramientas y perfilería y tal, pues quizás sea la más, para nosotros la más ingrata, bueno, ingrata no, porque es divertido, es todo divertido, la más sucia porque genera mucho polvo, mucha escoria y tal. Entonces por eso la tenemos al principio, porque siempre es más fácil limpiar. Pero bueno, porque los pesos y tal, las herramientas que hay que manejar, pues siempre cerca de la puerta los camiones entran y salen y tal. Entonces, bueno, ahí tenéis una selección de perfiles. Bueno, ahí en el cantileno que hay aquí, veis los latones, los bronces, hay acero inoxidable, acero normal. Y luego están las forjas. Esta que veis es una barra chavetera desmontada de la Catedral de Ávila, una ventana que no se pudo rescatar, entonces se mantiene, vamos, la guardamos para otro hueco que pudiera necesitar, ¿no? Como veis, es una pieza forjada, excepcional, bastante robusta. Estas lengüetas son las chavetas, y aquí es donde entraría el escudo que habéis visto con su chaveta, ¿no? Esta tiene además estos golpes que veis aquí, que unirían una pieza vertical con esta tarja, que es como se llama esta tarja de aquí, que además en la que entraría otra pieza para meter una chaveta y sujetar y fijar la parte vertical, ¿vale? Bueno, irlo pasando si queréis. ¿Puedes contarlo de la anécdota de la chaveta? ¿Por qué se dice? Bueno, no porque se dice. Bueno. Hay una expresión que en castellano que es perder la chaveta. Muchas veces sabe la expresión, pero no sabes por qué viene. Perder la chaveta es la fijación que tienes que sujeta algo. No, porque chaveta no solamente se atiende a la vidriera, la chaveta se utiliza en otros muchos elementos. Hay muebles, las ventanas estas que se llaman fraileros, que son los, pues eso tiene una chaveta. Y hay chavetas vueltas que giran y son pasadas. Sí. ¿En portugués? Sí. Es una etimología parecida, ¿no? Sí. Pues fíjate, o sea, encima, seguramente tendrá un origen latino, no hemos investigado tanto. Pero bueno. Entonces, una de las razones de esas chavetas, esas barras y tal, es una de las cosas que restauramos en el taller. Vamos a ir avanzando porque tampoco tenemos mucho tiempo y se nos va a ir la final de la pregunta. Aquí, déjala pegado, no estoy viendo la pantalla. Hola, Lucas. Cuídalo, por ahí. Aquí tenemos los hornos. Ahora irá por aquí. Sí, vamos a ver. Los vemos un poco por dentro, aunque muchos ya los conocéis y sabéis lo que es. Sabéis lo que es, pero bueno, los que más o menos no sepan, pues sí. Este es el cuarto de hornos. Estos son hornos eléctricos, claro, tenemos... es una comodidad, el horno eléctrico no tiene las servidumbres de un horno de leña, ni un horno de carbón, ni tampoco de un horno de gas. Es preferible para nosotros trabajar con un horno eléctrico antes que con un horno de gas, por ejemplo. Porque bueno, el horno de gas tiene muchas complicaciones, aunque tiene otras ventajas, pero bueno. En este caso tenemos distintos formatos y además aquí también tenemos un pantógrafo láser que nos permite hacer las marcas en las piezas que restauramos, esas marcas que habéis visto algunos, en la parte dorsal con el año y con la fecha. ¿Ves? Por ejemplo, esta pieza que veis aquí. ¿Veis? Esto es lo que hace el láser. ¿Veis? Esta es la marca que metemos en las piezas nuevas. Veis, lo he pasado en la pieza también. Y es lo que conseguimos. ¿Con este aparato? Sí. Entonces, todas las piezas que metemos nuevas en una vidriera antigua se marcan con láser y de esa manera queda registrado el momento, el año y quién la puede pasar, ¿vale?
De esa manera, pues queda un testigo físico real, aunque se tenga documentación de lo que se ha hecho y lo que se ha hecho. Yo te cuento, Pablo, yo uso láser. Si vas a hornear más con una temperatura más alta, si lo pones del lado de adentro invertido, como no tiene oxígeno, no se te va. Si lo dejas para el aire, no se va. Porque si no... Nada, por Bueno, a ver, toda la información siempre viene bien. Nosotros, vamos, normalmente la marca láser siempre se pone a posteriori, ¿no? La hace siempre al final, por eso precisamente, para que no se borre, no se debilite, no se suavice. Entonces, ¿es un requerimiento que se marque cada pieza que hay nueva? Digamos que es una manera de ponernos de acuerdo, pues por ejemplo con la Carta de Roma, etcétera. En pintura lo que se hace es alterar el trazo, ¿vale? Cuando tú rellenas, reintegras una parte. En pintura pues hacen un regatino, hacen puntos, hacen tal. Nosotros no podemos hacer eso porque visualmente ya hemos experimentado mucho, alteramos la imagen, mucho. Porque el hecho de que la luz sea dorsal y no sea transversal, o sea, no sea reflexiva, altera mucho la visión de la imagen. Si tú la bajas de tono, la modificas el color, la imagen se pierde o se descontrola. Entonces, teniendo la ventaja de poder escribir por detrás del vídeo sin que altere la visión general, frontal, pues es un recurso que hay que utilizar. Se puede hacer a mano, quiero decir que tú con un troquelador, con una punta de acero, una vidia, le marcas el año y ya está, vale igual. Pero es importante que tú marques la pieza que has integrado nueva, porque muchas veces es muy difícil reconocer el proceso. Piensa que tú ves la pieza ahora, la ves así, pero esta pieza con los pasos de los años se va a alterar sí o sí. A ver, un hierro, cuando lo expones al exterior, va a sufrir un intercambio con la humedad ambiente, tal, se empieza a oxidar. La oxidación no es un defecto, es una defensa. El hierro digamos que establece un equilibrio con el aire que lo contempla y esa costra de óxido le protege y le defiende frente a más agentes externos. Entonces, el vidrio hace exactamente lo mismo. Los alcalis, la parte más grande que tiene el vidrio, que son el sodio, el potasio, toda la parte de las primeras columnas de la tabla periódica que podáis ver que tiene, toda esa parte la pierde muy rápido. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil robarla. Es decir, una partícula de sodio que es así de gorda, pues incluso el mismo agua de lluvia lo atrapa. ¿Qué va ocurriendo? Que la capa que va quedando, la superficie, va lixiviándose. En el vídeo utilizamos la capa de lixiviación. Es decir, se van retirando las partes alcalis y lo que va quedando es la sílice gel. O sea, la sílice queda, además de sus aristas y todo, si lo miras al microscopio, lo que ves es una superficie en la que la parte más resistente, que es la estructura de sílice, queda inalterada, pero queda relativamente mateada. Eso va a pasar sí o sí. Y va a pasar, aunque... ¿Cuándo no pasa? Cuando introduces plata, por ejemplo. El amarillo de plata hace que la superficie del vidrio se haga fuerte. Y entonces el efecto de lixiviación desaparece. Se hace como una estructura molecular o algo algo así. Es un antidepetrificante. Sí, digamos que cuando... Porque lo que hace la plata es, cuando tú pones la pulpa, para los que no lo entiendan, bueno, los que no sepan lo que estoy hablando, hay un proceso de pintura que, bueno, para nosotros tenemos tres formas de pintar. Aditivamente y por solaridad, o sea, por solidaridad, digamos. Hay colores que lo que haces es superponerlos a la superficie del vidrio, son los esmaltes y las grisallas, y hay colores que se crean por intercambio iónico. Tú pones una sustancia sobre el vidrio y lo que hace es esa sustancia aportar moléculas de un metal al vidrio, pero sin aportar carga. Y eso hace que se genere color. Esos colores que llamamos de cementación pueden dar amarillos, rojos y verdes. Entonces, esos colores se generan precisamente porque por encima de 300 grados, la red de vidrio se abre y es receptiva a soltar y a coger moléculas de otras sustancias. Entonces, con mucha facilidad coge plata, suelta sodio y coge plata, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que si suelta las partículas más grandes, más fáciles de disolver, y estás metiendo un metal que dentro del vidrio forma un cristal, que depende de cómo se oriente en tiempo y temperatura, da color, conviertes el vidrio en una superficie mucho más fuerte. Y eso, nosotros hemos restaurado vidrieras de 500 años, que tú ves
toda la superficie de vidrio donde no ha tratado la plata picada y donde está la plata brillante como si acaban de darla. Increíble. ¿Vale? ¿Cómo lo supieron en ese momento? No, Bueno, porque trabajamos con muchos químicos con los que compartimos no, pero información. antiguamente. Ah, no lo sabía. No lo sabía. sabía. No es que lo hacían a propósito. Claro. No, pero Buscaban el amarillo, no las Ahora amarillas. contemporáneamente ese conocimiento, por ejemplo, sí se utiliza. ¿Para qué? Pues mira, por ejemplo, para las micas y las ópticas, de las grandes ópticas de... Bueno, yo sé, por ejemplo, que las micas de los tanques las tratan con plata para que no se deformen, pero también las ópticas de los telescopios, de cosas muy que necesitan mucha precisión, se tratan con plata, para que precisamente no se produzcan deterioros posteriores. ¿Vale? O sea, que y eso se ha descubierto relativamente poco. Hace creo que son 5 años que se pudo fotografiar por primera vez la plata introducida dentro de un vidrio, que se hizo en el ¿cómo se llama? No magneto. En el acelerador de partículas que hay un acelerador de partículas en Barcelona que precisamente lo hicieron con material de la Catedral de Soria, porque nosotros les facilitamos los modelos. Y consiguieron fotografiar la plata suspendida dentro del vidrio y ves el prisma. Porque el amarillo de plata es un cristal suspendido en el interior del vidrio que forma un prisma, ¿sabes? Y el vidrio sigue siendo blanco, depende de cómo le incida la luz, puede ser un color más claro o más oscuro, ¿vale? Pero eso lo hace un cristal que está contenido dentro del vidrio. Es una cosa mágica. Bueno, y eso se puede hacer también con rojo y se puede hacer también con verde. ¿Vale? ¿El cromo? ¿El Es óxido el cobre. que usan? Es El cobre. cobre. Pero o sea para los verdes que para los rojos. El cobre también te da verde. Vale, pero tienes que crear unos valores y unas estructuras. Es complicado el cobre. Qué bien explicado. Y las grisallas, Verde te lo da. que se usaban acá eran las grisallas me imagino que también de estas mismas montañas que hay, de esos colores rojizos. Vamos a hablar de la grisalla dentro porque el taller que lo vais a entender muy bien en el taller. Pero el cristal de plata no hace que se cristalicen las partículas de sodio alrededor, no genera... El vidrio es una sustancia en sí misma que por naturaleza y por concepto está desordenado. El vidrio es caos, es desorden absoluto. Entonces, si en el momento en el que hablas de cristalización, La desvitrificación. efectivamente. Pero- Entonces, cuando hablo de un cristal, sí, se forma un pequeño cristal dentro del vidrio. O sea, pero un cristal es un cristal de plata. Claro, la pregunta era si no nuclea, si ese cristal de plata no nuclea partículas del Bueno, por lo que yo he visto, no. Dióxido de Sí que es verdad que dices, por ejemplo, cuando la grisalla se fija al vidrio que forma una estructura de silicato de plomo, esa estructura sí que desvitrifica, sí que se crea un entorno que no está de acuerdo. Pero en el caso de la plata, yo no lo he Capaz visto. no tiene- No creo. No, de hecho, la plata alguna vez sigue siendo transparente. Otra cosa es que molecularmente, como dices, tú puedas tener, pero yo no lo he visto. no debe tener electrones sueltos para agarrarse al... Tanto no llego. Yo creo que No, bueno, a mí no. me interesa, pero... Seguramente deben haber sabido algo, porque ¿cómo encontrar esa fórmula tan perfecta? Pues yo creo que ahí tiene mucho que ver la alquimia. ¿Cierto? Sí. Porque al final, si lees algo de alquimia, te das cuenta que toda esa cosa de transmutación de materiales lo que hacen precisamente es intentar lo básico, primero la plata y el azufre. ¿Sabes? Que son mezclan plata y azufre, ahí ya tienes un amarillo de plata. ¿Vale? Hay como elementos muy básicos y además es que produce color muy rápido. En el caso del vino produce color muy rápido. Bueno, aquí tenemos un poco lo que es, veis más secciones, ¿no? Estas partes son las secciones del vidrio, ahí tenemos un poco los vidrios más antiguos y tal, aquí tenemos más contemporáneos. Hemos visto que cortáis los círculos verticales. No, está ahí porque ocupa menos, luego te lo llevas a la mesa. No, vale. Y luego ese es el trazador de discos más pequeño, luego tenemos compases más grandes que te hacen las curvas más grandes y tal. Sí. No, bueno, es por una cuestión de espacio. Necesitan 4 No sé si, bueno, es que sabiendo que sois muchos vidrieros, de explicaros fabricación de vidrio y tipos de vidrio y tal, me parece una obviedad. No sé si es Nos gusta todo. Ya, pero bueno, como sé que hay otras cosas que explicar, tampoco quiero entretenerme en cosas que sean más aburridas, o no tengan tanto interés. Yo creo que si hay alguien que quiera que le explique algo concretamente sobre la fabricación del vidrio o tal, pues paramos, y si no, pues vamos al taller del fondo, que es donde realmente pues hay más. ¿Pero vosotros lo fabricáis o lo importáis? El vidrio no, me lo compramos.
Ya. Vamos a ir transformando, ya sería mucho. No, ya por Podría eso. quedar trabajando acá, ser aseólogo, cualquier cosa. Vas a tener una ¿Vas a pasar aspirador? No. Gratis. Tenés voluntaria. Una legión. No, lo pedí primero. a la cola, ¿verdad? Cuidado. Aquí tenemos este espacio que veis aquí, lo llamamos la capilla. Y es, bueno, veis que está de plástico negro, pero pues, si abres el plástico es todo translúcido. Entonces, aquí es donde hacemos las fotos de las vidrieras y tal. Podemos fotografiar vidrieras hasta... Las vidrieras de la catedral nos caben enteras. Aquí, Wow, cámara de fotografía. Esta me gusta mucho. Así que ahí tienes todo para controlar. todo es- Se ve en la película cuando usas esto, sí. Estas son... Bueno, estos son... Mirad, estos son los embalajes que usamos de desmontaje, ¿vale? Cuando desmontamos una vidriera, inmediatamente, según se sale de la ventana, la introducimos aquí. Es que es ancho, porque muchas veces viene como esta con la varilla, ¿vale? Entonces, tiene que tener su medida suficiente como para que no apresione, pero y sobre todo que vaya vertical, que es la manera en la que mejor trabaja, ¿vale? Entonces, está en proceso de, bueno, acaba de llegar y ahora vamos a ver un poco Y no le pones nada de... Nada, ves que lo que hacemos es una carpeta con esto es un DM, entonces está fijo atrás y lo que haces es simplemente abrir, no necesitas un enganche ni nada, se sujeta solo. No, yo me refería más bien a algo ¿Cómo que es eso que se sujeta solo? tenga agujeros, algo. Unas varillas sobre Sí, mira, cuidado. Es un bastidor, ese es un bastidor de madera, este es fijo, este tablero es fijo. Sí. Y este tablero lo que hacemos es fijarle abajo con puntas y clavos está y está fijo abierto siempre. aquí. Claro, y la Entonces metes simplemente ahí. abres aquí y ya está. Y luego, si necesitas... Mira, yo hago esto, pero nunca se me había ocurrido la parte de arriba, la dejo libre siempre. La llevo unos milímetros en diagonal cuando la transporto. Ya. Bueno, esto te permite Yo cuando lo hice, yo siempre vertical ataba. y luego, claro, lo atas con más facilidad y tal. Pero te olvidas de cerrojillos, de puertas, de cosas que al final... Y además es más seguro si estás trabajando en altura, ¿no? Sí, Estos son los códigos del modelo del orden de los vitrales que van a reparar. sí. Cada panel tiene su numeración. Esa es la Facultad de Filosofía. ¿Ah, sí? Sí. Esta. Esa es una vidriera que se destruyó en 1935, nada más empezar la guerra. Bueno, 1900 restaurando también? Esa la hemos hecho, la vidriera se perdió, pero se conservaban fotografías justo del día que la instalaron. Entonces, a las 3 semanas, 4 semanas de instalarla, empezó el asedio a Madrid. Y entonces los propios milicianos que ocupan Ciudad Universitaria, porque el Frente de Guerra de Madrid, el primero fue Ciudad Universitaria, y entonces los propios milicianos la destruyeron para que no les caigan los virus encima. Y entonces nosotros con la documentación que había, la recreamos, hicimos una nueva. Entonces había 50 tipos distintos de vidrios mecánicos, hicimos una cosa de color, un poco más rica de color de lo que había, pero muy bonita. Hay un vídeo en internet que lo podéis ver. Qué bien. Esto, bueno, mirad, esta vidriera... Bueno, este es el taller realmente donde pasamos las horas. Y bueno, todo lo que veis atrás es verdad que la herrería, el corte, todo eso sí es cierto que ahí se está mucho, pero en invierno hace mucho frío y aquí se está más calor. Y además es realmente donde se está, porque las horas se pasan recomponiendo y pintando y es aquí donde realmente estamos. Esta es la vidriera, no es la vidriera de la Anunciación, de la Adoración de los Reyes que os había dicho, que la tenemos ahí, ahora vemos algún panel. Esta es una Asunción de la Virgen. Esta es de Francisco de Ranz, que es el que os decía que aprende a hacer vidrieras de una manera autodidacta, ¿no? Y es un pintor y tiene una forma de hacer, una forma de trabajar muy de la época, muy del momento, ¿no? Es un poco, digamos, un poco incluso barroco, ¿no? En el tratamiento y tal. Y esto que veis, por ejemplo, esta pieza, esto es la ensalada que tiene la sociedad que la acabamos de sacar. Estos paneles, esta vidriera además está reemplomada, muy mal reemplomada. Veis todo, el plomo no es original, es un plomo muy exagerado, muy vasto, muy mala calidad y además que lo han... Entonces, todo este tinglado se desecha porque no tiene sentido. Y luego... Pregunta de la iluminación. Veo que tenés una doble
transparencia. Sí. ¿Y qué hay? ¿La luz en sí, que son tubos? Estas sí, las estamos cambiando ahora por neones. Estamos ahí en ¿Por proceso. neones? Por LED. Claro, es que el LED te Pero el permite... LED hace los puntitos, ¿no? Bueno, hay unas planchas estupendas, ¿eh? La función compras el panel entero. la función Sí, doble eso es tengo, pero- vidrio empagonado abajo, que más o menos el arenado blanco. ¿Lo ves? Y Ah, arriba este. totalmente. Sí, este es un esmerilado, pero claro, porque el tubo no te da... Claro. Si lo pones transparente vas a ver el tubo. El esmerilado te sirve como un poco como para polarizar la luz en superficie y que te quite... Por eso, y arriba va un transparente. Y este es transparente, esta es una luna templada. Pero de todas maneras, con los LED que hay ahora, que son fantásticos, puedes construir, que es lo que estamos cambiando ahora, quitas estos cajones que son muy pesados, muy grandes, y en 4 centímetros metes unas cosas que haces unas mesas. Sí, todo eso está en proceso, vamos a ver si lo cambiamos. Aparte que consigues luego más iluminación. Esta luz no es muy fuerte. Que hace rayos. Sí, hace bandas, luego se funde uno, es muy pesado. Pero bueno. Me preguntaba por las grisallas. Nosotros, a ver, tengo por ahí algún bote. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué necesitas? ¿Podemos acercar algo? Hay muchos. Vale, sí, pero es que hay algunos que no sé si... Bueno, estos son botes de Debitus que usamos como grisallas de fondo, pero mira, esta es nuestra. Vale, esta es una grisalla empastada, se ha secado la grisalla y lo que nos queda es esto. Está seca y preparada para trabajar, ¿vale? ¿Qué hacemos con la grisalla? Bueno, la grisalla, para los que no entiendan un poco, es la que nos van a dar, con la que vamos a poder dar las sombras. Digamos que la función de la grisalla es apantallar la luz. Es decir, nosotros tenemos un vidrio transparente o translúcido, colocando la grisalla, aplicando la grisalla a su superficie, lo que hacemos es apantallar. Podemos hacerlo en trazos gruesos, con densidad, y entonces crearemos un trazo opaco que no deja pasar la luz, o podemos hacerlo por mediación de tintas, que depende de la carga de la tinta, deja pasar más o menos luz, y crearemos formas en claroscuro, con volumen, ¿vale? ¿Cómo hacer una cosa u otra? Pues como en la pintura de caballete o la pintura mural, las técnicas y los procedimientos son variados. Hay técnicas al agua, técnicas al aceite, las puedes combinar y depende de lo que utilices, tienes un resultado u otro. ¿Por qué? Pues porque cada técnica tiene un lenguaje. No es lo mismo pintar al agua que pintar al aceite. El aceite se extiende, es graso, es blando. El agua te permite cortar y afilar, ¿vale? Entonces, cuando quieres crear contraste y quieres crear definición, usas el agua. Cuando quieres crear un volumen y quieres suavizar, usas el aceite, ¿vale? Lo puedes combinar, pero siempre, igual que en las técnicas tradicionales, graso sobre magro. Primero las técnicas más magras y sobre ellas las grasas. Ojo, todo lo quemamos, es decir, un vidriero al final usa el fuego y todo lo quema. Al final no va a quedar tu aglutinante en la superficie. Y podría ser que tú das un aceite, se seca y te permite meter una goma encima, ¿vale? Pero es un riesgo innecesario, porque tú, si eso lo haces, a lo mejor cuando lo metes al horno, el aceite recoge, te mueve la goma y has perdido una pieza que te has llevado 20 horas. O sea, quiero decir, los procedimientos están para mejorar el trabajo y saber prever qué es lo que te va a pasar, ¿vale? Entonces, bueno, si las técnicas tradicionales nos están diciendo que hay una experiencia y que eso es así, pues vamos a respetarlas, a mantenerlas, porque trabaja en nuestro beneficio, ¿vale? Nosotros nos elaboramos muchas de las grisallas que hacemos, no todas, es verdad. Muchas veces recurrimos a Debitus y a otras marcas, pero nos parece que están a medio hacer. ¿Por qué? Porque la elaboración de la grisalla requiere unas proporciones muy determinadas de varios componentes. Básicamente una grisalla en un 80% es plomo, es óxido de plomo, ¿vale? Que se combina con arena, con sílice, en una mezcla que se llama rocalla, ¿vale? Una grisalla tradicional tiene dos tercios de su masa es una rocalla y el resto puede ser un óxido, puede ser un modificador, ¿vale? Entonces, en base a esas proporciones,
la experimentación es grande. Hay mucho escrito ya, bueno, mucho, hay escrito, ¿vale? Sobre todo en Francia y en Alemania. Y es muy importante, por encima de todo, a la hora de aplicar la forma de la partícula que utilizamos. Por eso es muy importante la molienda y una cosa que no hace nadie y que es principal, que es el tamizado. Tanto después de su realización como a la hora de aplicar la pintura. O sea, filtrar una pintura te garantiza que toda la molécula que estás utilizando para pintar es homogénea y que toda la aplicación que haces es la que tú deseas. Claro, si no se te llena de puntos, de irregularidades. En el caso del agua, además, se generan concentraciones que no van por... Entonces, bueno, y el aceite más, ¿no? Entonces, ¿Cuántos micron? Debe ser finísima. ojo, no porque más fino sea mejor. Tienes que tener en cuenta luego cómo funde la partícula. Por eso digo que tiene que ser... Mira, la partícula tiene que ser redonda, porque si tiene aristas, Por eso usa contiene aire. Y el aire siempre es blanco. ¿Vale? Cuando tú coges un vidrio con mucha burbuja, es un vidrio que lo ves así sesgado y es blanco. Entonces, y en el caso de las grisallas, si tú quieres una grisalla negra, por ejemplo, negra, no puede tener aristas. Necesitas que sea redonda. Y cuando es redonda, cuando funde homogéneamente sobre el vidrio. Si tiene aristas, se crean huecos. Porque una cosa muy importante es luego que la grisalla, como funciona, es un elemento opaco, pero cuando tú lo ves puede tener color. Es decir, hay grisallas verdes, rojas, amarillas, naranjas. ¿Por qué? Si al final apantalla el color. Porque la luz que refleja en la partícula tonaliza la luz. Es decir, genera una luz verde, genera una luz rosa, genera una luz del color del óxido que la conforma. Y es importante que esa partícula tenga un tamaño y una forma para que la luz que refleja tenga su intención. Es decir, no uso gratuitamente una grisalla marrón o verde porque no, es que estoy pintando un paño y quiero que sea verde, o estoy pintando una cara y quiero que sea marrón, ¿no? Entonces, depende del uso que le vas a utilizar una u otra, porque aunque apantalle la luz, la pantalla con rebote. La luz rebota dentro de la grisalla, ¿vale? Rebota en su interior. Y entonces hay que aprovecharlo, ¿vale? Es otro recurso. Es increíble cómo se parece el microcosmos al macrocosmos. Yo hago exactamente lo mismo con las fritas. Yo tamizo las fritas hasta 12 granulometrías diferentes y empiezo a trabajar desde la más grande a la más pequeña para ir llenando. Como no puedo eliminar las aristas, claro, voy compensando las aristas con una frita sucesiva siempre más pequeña. Y cuando termino de trabajar, trato de hacer salir el aire que ha quedado compactando con un líquido acuoso, claro, que me empuja y compacta, y trabajo exclusivamente sobre mesa luminosa. Es el mismo concepto, pero llevado a un polvo de vidrio, claro, o un fragmento de vidrio, y no a una sustancia. Claro. Pero es exactamente, busco lo mismo. Sí, vamos, la idea que planteas es, si visualmente quieres entender qué diferencia hay, por ejemplo, entre una grisalla y un esmalte. La grisalla es un conglomerado. O sea, pensar en el asfalto, ¿vale? El asfalto son piedras a las que se mete alquitrán y luego se prensa. Es un conglomerado. Sin embargo, el esmalte es un líquido fluido, ¿vale? Bueno, es como, pero claro, mientras está trabajado, no siendo más grande que el esmalte, mi frita se comporta como un conglomerado hasta que no se funde en el horno. Sí, pero bueno, sí, efectivamente, sí es un conglomerado, pero ya a un momento que tal, fluye, claro, y se convierte en un líquido. Entonces, un esmalte tiene una cantidad, o sea, en una grisalla, por ejemplo, la cantidad de plomo de una grisalla nunca va a rodear la partícula de hierro, por ejemplo, o la partícula de cobalto, la va a sujetar por puntos, la va a dejar suspendida en una especie de, pues eso, como de asfalto, en la que no... Y, sin embargo, el esmalte va a dejar que fluya. Y además, depende de la acidez y lo que tenga, le va a dar color a todo, como un líquido, como un fluido, ¿vale? Entonces, el esmalte y la grisalla, siendo materiales que se pueden utilizar de manera igual, físicamente no son iguales, se utilizan y se comportan de manera distinta, ¿vale? Luego complementaríamos con los amarillos de plata o rojos de cobre, que son los colores de cementación que os decía antes, que es una pulpa negra. Ahí no hay ningún elemento vidrioso, ¿no? No tiene silicio dentro de él. No. Por ejemplo, este está empastado con aceite, que lo hace más reactivo, pero el amarillo de plata básicamente es azufre y sulfuro de plata.
básicamente. Bueno, hay muchas maneras de conseguirlo, pero básicamente es eso. Entonces, lo único que haces es, el azufre es el vehículo que le va a permitir aplicarlo, porque el sulfuro de plata es insoluble, no puedes aplicarlo de otra manera. Entonces, cuando lo depositas encima del vidrio, se produce el intercambio iónico del que hablábamos, ¿vale? Y cede el color, o sea, crea el color realmente, no lo cede, crea el color. Cambié el índice de refracción de la superficie del vidrio y te hace ver el amarillo. ¿Es eso lo que dices? Sí. Entonces, esas serían las tres formas, digamos, básicas de conseguir, de trabajar. Una apantallando y otra coloreando, ¿vale? Coloreando, como digo, con un esmalte, que es una aplicación en superficie, y con los amarillos, rojos y tal, y verdes, que es una aplicación de intercambio. Lo lavas después, ¿verdad? La horneas. Claro, cuando tú lo sacas del horno, esa pulpa negra que has depositado, porque imagínate, si yo doy amarillo en este pelo, cuando doy el amarillo, toda esta pieza se pone negra. Bueno, no toda, no. Esta parte de la cabeza, del pelo, se pone negra, no la veo. Se puedes crear densidades en función de la concentración de amarillo que pongas. Donde más, pues más amarillo, más fuerte, más ámbar, más claro. Entonces, cuando lo sacas del horno, toda esa masa negra, que es el azufre, pasa a convertirse en una especie de pasta marrón, ¿vale? Que se limpia, se lava, ¿no? Lo desprende. Eso no se puede usar para nada, ¿no? Lo que sobra, si uno lo recogiera. En el caso del vidrio, a ver, en el caso de la cerámica lo reutilizan para hacer lustres. Pero en el caso del vidrio... No, ustedes lo lavan y gastan. Hombre, puedes reutilizarlo en fritas posteriores y tal, pero vamos, básicamente el azufre se ha sublimado. Claro, lo que te queda es una pasta de los compuestos que hayas utilizado y tal, no tiene más. Lustres también para horno. En cerámica, sí. No sé exactamente cuál es todo el proceso, pero yo sé que los reutilizan para los lustres de metal. Sí, metalizados. De quema de reducción. Es que nosotros tenemos, en las Varillas de Plata, hemos hecho varios proyectos de cooperación con la Universidad de Valencia y con los físicos y químicos de Valencia. Una de las líneas que ellos siguen es también de cerámica. Y en esos nexos, pues también nos... Pero es para cerámica, igual que también para ciertas temperaturas de trabajo. Habría que verlo. Sí. Para soplete seguro. 5. Vamos a ver, mirad, vamos allí, que quiero que veáis una cosa. El maquillado. Sí, ahí en ese panelito, bueno, luego os enseño otro ahí. Porque alguien me decía, ¿dónde? No, pasa. ¿Qué hacéis con los vídeos que quedan? ¿No? Está enchufado. Mira, hay un enchufe por ahí. No, espera. Este. Acá tienes un pedazo de ensalada rusa. Sí, pero mira la calidad de esta cabeza, es de los que... Maravilloso. La boca. Es de 1540 y tantos. Se me va a terminar. Y aparece aquí, ¿sabes? Y es una pieza magnífica, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta pieza se musealizará, se llevará al museo y se recompondrá, habrá que quitar esos plomos, pegarlo, tal, buscar una forma de presentarla que sea adecuada. Es una exquisitez. Está muy bien los plomos. ¿De dónde es? Esta es de la Catedral de Segovia, ¿vale? Este plomo es contemporáneo, es un plomo seguramente que tenga ¿En qué los años años han hecho 70. Yo creo que es del año 70, 70 y tantos. ¿Este rojo plaqué? Eso es plaqué. Mira lo que es la boca. Qué belleza. Pau. No, el ojo, mira la potencia que tiene. Y luego, mira el pelo, cómo resuelve el pelo, que es una de las cosas más complicadas de hacer. Y dices, ¿cómo narices? ¿Sabes? Apenas he estudiado las técnicas de Rafaelo para hacer el pelo en una olla. Exactamente esto. Pone la grisalla y antes que se seque, las grafía. Antes de que se seque. Sí, tuve que hacer el ejercicio. El ejercicio de nuevo, pero con la mano. No, bueno, tengo una foto de esto. Es exactamente la misma técnica de pintura rinacimental. Esta vidriera se corresponde con la caída.
Y por la posición, mira, aquí hay una mano que como que le agarra el pelo, ¿vale? Y esta mano da la sensación de que está como abrazando algo. Seguramente la imagen es de Cristo. Sí, eso. O sea, que un Cristo joven, pues yo qué sé, parece un retrato realmente. Es como si hubieran cogido a alguien y lo hubieran representado, ¿sabes? Pero no lo vais a incorporar en las piezas que hacen. Eso también es complicado, porque ¿de qué manera lo haces? Ya. O sea, ¿cómo insertas una pieza que no se corresponde a una vidriera en otra que podría ser? Es que es como ¿y cómo marcas esta pieza para decir, no, esta la hemos recolocado? Sí, que no es restauración, No es, sino claro, renovación. sí, es como una reinterpretación de algo, es un collage, ¿no? Es difícil entonces, nosotros preferimos como separar, porque la identidad de las vidrieras en Catedral de Segovia tienen un momento, quiere decir que no han sumado, o sea, se hicieron en un tiempo y se han deteriorado, pero no se han sumado, los elementos que se han sumado los podemos claramente definir. Eso es importante. Esto Claro, es entonces, Pueden 1500. empezar a trabajar. Esto yo creo que es más, 1500, es exactamente la misma. Pueden separar. tiene más sentido musealizarlo, que la gente vea de cerca cómo está trabajado, que volverlo a llevar a su sitio. Creo que es un buen ejemplo de cómo se hace, ¿no? Estoy de acuerdo. Porque hay mucha gente que no entiende que la vidriera se pinta. ¿Vale? Por eso del que hablábamos antes, de que las ensaladas y esa manera de romperse y de deteriorarse ha creado el concepto de que la vidriera es de colorines. Ay, no, Sí, y la vidriera no es de colorines, la vidriera es un soporte plástico de representación. Totalmente. Entonces, que alguien entienda que se puede pintar si no tiene una pieza que se vea que se ha pintado, quiero decir, esto explica mucho, ¿vale? Y hace entender nuestro trabajo de otra manera, y eso nos hace, nos justifica. Quiero decir que, claro, yo cuando le explico a la gente qué hago, pues se queda así como diciendo, pues, hostia, ¿sabes? Me pasa muchas veces que, mira, yo hago muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que hago me divierte, me entretiene, me hago las viseras porque en invierno, como ya estoy calvo, pues tengo que abrigarme. Y entonces me las coso, yo tengo una máquina de coser y me coso las viseras. Bueno, pues hablo con la gente y tal. ¿Tú qué haces? Pues nada, yo pues hago vidrieras, ¿sabes? Soy la segunda generación de un oficio milenario que... Ah, muy bien. Y dice, ¿y es ahora? Y yo, me la he hecho yo. ¡Hostia, tío! Es esa sensación que dices, joder, pues es que... No tienen idea. Entonces, damos el valor según apreciamos el trabajo. Mira, yo me sorprendí, este año me puse a estudiar pintura, nunca lo había hecho en mi vida, pintura al óleo tradicional en una academia de Milano que está retomando y enseñando las técnicas originales de los pintores del 1500. La llaman grisalla, yo no lo sabía, la primera cosa, y es exactamente el mismo proceso. Hacen el fondo, elegían el color de base según de la representación iconográfica, estaban haciendo el fondo. Cuando el fondo era monocromático, completamente neutro, y luego tierra de sombra quemada, no sé cómo se llama acá, tierra de ombra bruciata, y una gota de aceite, y horas y horas y horas de sombreado. Todo el cuadro se hacía la sombra y la luz, y se llamaba grisalla, exactamente la misma. Sí, y cuando terminaban, entonces empezaba primero las luces con el blanco, un ocra, y luego terminaban con los velados. O sea, me han hecho comprar 4 colores. Yo nunca imaginé que para hacer un Leonardo bastaban 4 colores. Sí. Él trabajó con la luz pura y me resultó de golpe facilísimo cuando lo colegué a todo lo que sucede de vidrio con mi trabajo, que nunca ha sido pero siempre he trabajado con el mismo concepto de la luz. Y es increíble, entonces se te ilumina todo cuando entiendes el proceso. Claro, y desde ese momento empecé a mirar las vidrieras de otra manera. Claro. Sí. Exactamente. Sí, todo tiene... No, la unión de las cosas, la unión de las cosas. O sea que la mentalidad es la misma. Sí, ¿tienen alguna pregunta? Pues ya cerramos. Claramente me pregunta de Pepa, ¿podemos quedarnos en museo? Exacto, todo está, todo está. Te quería preguntar, hablaste recién de esto, de una tradición familiar, vos venís de tus antepasados. Ustedes, vos, la nueva generación, ¿cómo maneja eso? Teniendo otra visión de caudal de información a futuro. Pues mal.
Yo creo que porque es que el mundo que vivimos es muy raro. O sea, pensarlo. O sea, ¿No tenés aprendices? ¿No se abrieron no, aprendices? yo tengo un hijo de 14, Alfonso tiene tres niñas, o 3 hijas ya mayores, pero Lo digo puntualmente porque quizás las nuevas generaciones de ustedes no estén interesadas en esto. ¿Comprendes dónde apunto? sí, pero también porque esto tiene, no sé, no tiene un recorrido en nuestra vida. Claro. Quiero decir, para mí sí, porque yo vivía en mi casa de mi padre es una casa taller. Y, Naciste en esto. claro, era mi cotidianidad, era esta. Pero no lo es para mi hijo, porque yo tengo una casa exenta y tal. Exactamente. Entonces lo cotidiano para mi hijo es otra realidad. Y otra nueva vida, otra. Claro, y le entiende la realidad, que no me parece mal, quiero decir que es así. Le gustan mucho las matemáticas y la física, entonces yo encantado también, porque a mí también me gusta. Y eso es, pero, ahí va mi pregunta, el planteo, ¿no? Desde tu individualidad, con todo este caudal de información y aprendizaje de tus antepasados, ¿quedará con vos? ¿Eso lo planteaste? pues yo que hablo mucho con mi hermano, pero supongo que lo que queremos hacer es primero seguir trabajando en todo lo que podamos, porque mientras trabajamos aprendemos, que es lo que más nos gusta. Qué maravilla. Pero cuando llegue el momento en el que ya no podamos trabajar, porque el esfuerzo físico de la vidriera es importante, ¿vale? O sea, no sabes, o sea, es que entonces cuando llegue ese momento, entonces sí que haremos, quizá nos dedicamos más a lo que es la docencia, a escribir ese libro que tenemos y dedicarnos a volcar, vamos a volcar. Decir, bueno, pues, Pero van a aspirar a enseñar a Transmitir esos estar conocimientos. sí, porque ahora mismo tienes tiempo. Claro, lo que tenemos es que trabajar. Claro, Yo- es que si yo- me yo pongo a enseñar a la puedo gente, venir a dejo de trabajar. No, pero hacer. un momento, hay mucha gente que ya sabe mucho y que estaría muy disponible a hacer pasantías o venir a trabajar aquí. No, tienes que, no, enseñar no quiere decir, al nivel a donde estáis, al nivel a donde estáis, no vas a tomar una pregunta. Muchas gracias. Gracias a vosotros.